Futurama es lo que yo digo, lo que debió haber evolucionado Los Simpsons. O sea, sigamos con un cast de personajes que sean más medio caóticos, pero que no sean enteramente malas personas. Que sea demencial, que sea tonta hasta cierto punto, pero que además de eso sea una serie que sea de aventuras y que tenga una pequeña luz de continuidad. Y eso Futurama le dio un nuevo paso para la animación adulta. Tal vez no era tan soez, tal vez no era tan agresiva en ese sentido. Habían series más hardcore. Para esa altura ya Remy Stimpy Adult Party Cartoon, por ejemplo, que el primer episodio de Futurama es un episodio de un tipo que lo engañaron, se estuvo congelado por muchos años, lo despertaron y más encima está siendo perseguido por una alienígena. Después nos dimos cuenta que no era una alienígena, pero que era una alienígena, que el mundo que conocía se había destruido, que hay un conflicto del personaje con respecto a eso. Hay un problema de vocación, que él no quiere ser repartidor, pero pues sigue siendo repartidor, de que se relaciona con personajes que nunca en su vida, o sea, que en su imaginación hubieran pasado, como era Lila, que hay robots, de que Bender era el personaje, que sería el personaje demencial, pero que Bender también, siendo un robot, también aprende cosas. Esas cosas hacen de que Futurama sea una mejor serie hasta cierto punto. No hasta cierto punto, es una mejor serie que Los Simpsons, y aparte terminó mucho antes. Tal vez con episodios de comedia etc. que no fueron de lo mejor, pero también tenía ese remate constante de lo que estaba teniendo el escritor de Los Simpsons. Y además, el setting ya no era un pueblo, ya no era una ciudad, era toda una galaxia. Entonces imagínate la cantidad de escenarios que podía hacer solamente con ese concepto. Que ahora los viajes, o sea, que ahora un viaje a la luna era como ir a la esquina. Futurama representó, si bien también tiene ese formato medio sitcom, significó más bien una apertura dentro del mismo formato. Y eso volvió a reencantar a la gente, porque básicamente hizo que la gente que se estaba perdiendo la repetición del sitcom viera ahora una caricatura que tal vez no era tan soez, pero se acomodaba a los estándares de ellos, que eran más parecidos a los Simpsons, que recordaba a los Simpsons, y además tenía más aventura. Entonces la gente adulta se quedaba viendo, la gente joven se quedaba viendo, y la gente más niña todavía no tenía... Ah, sí, eso. Me quitaste la palabra de la boca, Carlos. Mucha emoción. Y yo diría, a título personal, sería el paso para que la animación adulta volviera a tener una nueva evolución. Una evolución ligada a los personajes, a la psicología de los personajes, y por lo tanto los personajes tenían que tener un cierto cambio, tenían que relacionarse de otra forma, no tenían que quedarse siempre en la misma personalidad, tenían que tener un cierto cambio y tener conflictos que no pudiesen solucionar simplemente en un capítulo. Por ejemplo, Lisa en Los Simpsons, Lisa Simpson, tenía el problema donde veía contrarrestado su brújula moral. Tenía problemas donde, si bien siempre ha sido bien izquierdista, Lisa Simpson vio, por ejemplo, lo malo que es la democracia en algún capítulo. Pero como lo vio en algún momento, en otro momento ya no estaba. En otro episodio seguía siendo la misma personaje de siempre. En cambio, Fry, por ejemplo, solamente por comparar protagonistas, Fry tiene otro conflicto. O sea, si bien sus padres no lo querían, sabíamos que era importante tener las cosas de ese momento. Volcarse en 180 grados, su mente daba para hablar de esos problemas, de sentirse querido, del crecer fuera de la zona de confort de manera obligada, ya no por elección, no por capricho.
¿cómo se llama? El vivir cosas que solamente ocurrieron en su mente. El desarrollar cosas simplemente, simplemente por el hecho de que tengo que evolucionar como persona, pese a la mala persona que soy. O sea, la conceptualización del personaje empezó a cambiar. Y si bien Fry tampoco es como que cambie tanto con las temporadas, al menos hay un trasfondo de personaje que hace que tú digas, oye, si yo estuviese ahí en ese punto, creo que también trataría de acomodarme, me complicaría. O sea, son cuestiones que ya se están metiendo dentro de la psicosis de los personajes. Veamos, por ejemplo, otro personaje. Lila. Lila. ¿Quién es Lila? ¿Qué es Lila? Es un conflicto que vimos en un episodio y después lo seguimos viendo. Al principio pensamos que era un extraterrestre. Y ella estaba confiada del trabajo que tenía. Después vino Fry y cambió de trabajo, cambió de conceptualización. Y después cambiamos de que era una extraterrestre a ser una mutante con no tantos defectos. Y después, ¿quién eran sus padres? Y después vivir con sus padres. O sea, no vivir con sus padres, sino con la idea de tener padres. O sea, todo ese desarrollo, todo ese arco es genuinamente un avance para las caricaturas adultas.